Hola amigos, yo soy el profesor Bani Rodríguez, bienvenidos a una nueva clase de cálculo diferencial. El día de hoy veremos derivada de un producto. Primer ejemplo, sea f de x igual a 3x a la 2 por 5x más 8. Para derivar un producto vamos a aplicar la siguiente fórmula. Dada una función f de x es igual a un factor u por un factor v, f' de x será igual a la derivada de u por la v sin derivar más u sin derivar por la derivada de v. Acá tenemos dos factores, tenemos el factor u y tenemos el factor v. Apliquemos la fórmula. F' de x será igual a la derivada de u, derivada de una función, 3 por 2, 6x a la 1, por v sin derivar, 5x más 8, más u sin derivar, 3x a la 2, por la derivada de v. En v tenemos dos términos algebraicos. Vamos a derivarlos. Derivada de 5x sería 5 más la derivada de 8, que es 0. Siguiente paso, vamos a hacer operación de términos algebraicos. En este caso, propiedad distributiva. Vamos a multiplicar el 6x por el 5x y el 6x por el más 8. Y lo mismo aquí, vamos a multiplicar 3x a la 2 por 5. Quedaría así. F' de x es igual a 6 por 5, 30. X por x, x a la 2. Más por más da más. 6 por 8, 48. X. Más por más da más. 3 por 5, 15. X a la 2. Vamos a hacer reducción de términos semejantes. 30x a la 2 positivos y 15x a la 2 positivos son 45x a la 2 positivos. Más 48x. Acá tenemos nuestra función derivada. Vamos con el segundo ejemplo. F de x es igual a 10x más 8 por 3x menos 2. F' de x va a ser igual a. Aquí tenemos u. Y aquí tenemos v. Vamos a aplicar la formulita. Derivada de u. La derivada de 10x, que es 10. Más la derivada de 8, que es 0. 10 más 0 da 10. Por v sin derivar. V sin derivar. 3x menos 2. Más u sin derivar. 10x más 8. Por la derivada de v, que sería la derivada de ese factor. Derivada de 3x da 3, menos la derivada de 2, que da 0. 3 menos 0 sigue dando 3. Vamos a hacer propiedad distributiva. Multiplicamos el 10 por el 3x y el 10 por el menos 2. Lo mismo aquí. El 3 por el 10x y el 3 por el más 8. Al aplicar propiedad distributiva va a quedar así. F de x es igual 10 por 3, 30. X más por menos da menos. 10 por 2 da 20. Más 3 por 10 da 30x. Más 3 por 8, 24. Por último, haremos reducción de términos semejantes. Quedaría así.
f' de x es igual a 30x más 30x son 60x. Y 20 negativos y 24 positivos ganan los positivos por una diferencia de 4. Recuerden que es lo mismo que decir 24 menos 20 es igual a 4 positivos. Esta es la respuesta. Vamos con el tercer ejemplo. F de x es igual a 5x a la 4 menos 3 por 4x a la 3 menos 8. El primer factor será u y el segundo factor será v. F' de x será igual a derivada de u. Derivemos el primer factor. 5 por 4, 20, x a la 3. Recuerde que esto ya lo vimos en derivada de una función. Menos la derivada de 3 que da 0. No lo voy a colocar. Por v sin derivar. 4x a la 3 menos 8. 4x a la 3 menos 8. Más u sin derivar. 5x a la 4 menos 3 por la derivada de v. 4 por 3, 12. X a la 2 menos 0, que lo voy a omitir porque 12x a la 2 menos 0 sigue dando 12x a la 2. Vamos a hacer propiedad distributiva, que es multiplicar este 20 x a la 3 por 4x a la 3 y 20x a la 3 por menos 8. Lo mismo aquí, 12x a la 2 por 5x a la 4 y 12x a la 2 por menos 3. Quedaría de la siguiente manera. F' de x es igual a 20 por 4, 80. X a la 3 por x a la 3, por propiedades de los exponentes en una multiplicación, estos se suman. Más por menos da menos, 20 por 8, 160, x a la 3. Más por más da más, 12 por 5, 60, x a la 6, porque en la multiplicación se suman los exponentes. Más por menos da menos, 12 por 3, 36, x a la 2. Reducción de términos semejantes. F' de x es igual a, de mayor exponente a menor exponente, los términos semejantes que tenemos son los que tienen x a la 6. 80 positivos y 60 positivos, en total tengo 140 de x a la 6. Seguiríamos con menos 160 x a la 3 y por último menos 36 x a la 2. Los de x a la 3 y x a la 2 bajaron igual porque no había más términos semejantes para hacer la reducción. Esta es la respuesta. Amigos, ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado la clase. Espero que repasen mucho en casa. No olviden suscribirse para estar pendientes de todos los tutoriales. Nos vemos.